Ay, 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 ay. Ya estamos en el aire. Delgado, sí, estamos en el aire, ya estamos en el aire. Bueno, Delgado, No sé si mira. la directora no está aquí, porque entonces No, aquí la no directora le está informan aquí. a ¿Cómo uno que no? quién que va a abrir o no va a Está abrir. aquí. Entonces, ¿cómo es eso? Está ahí. Sí, me han hecho llorar cuando tú te ríes que lloras. Pregunto porque, ve acá. Mira, ¿Cómo es esto? Delgado, mira, hablando de... ¿Tú me quieres preguntar algo a mí? No, pues, ¿O está bien? bueno. Para que tú sabes que no me voy a aterrizar mucho en el ámbito local, porque ahora hay muchas especulaciones y cosas. O sea que deben producirse cambios en el gobierno. Sí. Pero, Debe producirse cambio, pero claro. tampoco se va Hay que renovar el gobierno. sí, pero cuando uno dice que hay que renovar el gobierno, pero no es que tampoco hay que renovar demasiado. No, lo que no está bien. Lo que no está bien. Porque lo que está bien es dejarlo tranquilo. Claro, porque entonces si no entonces hubieran renovado a Luis Abinader también. Y a Luis Abinader no lo renovaron. Exactamente. O sea, si a Luis Abinader lo religen, es porque se supone, bueno, que lo está haciendo bien. La gente está conforme con eso. Y se supone que su equipo lo está haciendo bien. Se supone. No, porque no. Tú sabes que no es así, ¿eh? No es así. O sea, la gente siempre quiere que cambien, que quiten. Pero además es un nuevo periodo. La gente quiere ver nuevo algo. Porque hay que ver el discurso que va a preparar Abinader. Porque ahí ya, y no puede estar criticando los últimos 4 años. No, tú sabes que yo me he sentido un poco incómodo con algo. Mira, por ejemplo, salió a relucir ahora el asunto este de la ciudad sanitaria. Sí. Una barbaridad y cosas. Bueno, ahora el gobierno está explicando. Ahora el presidente Luis Abinader está explicando y está poniendo a su ministro de Vivienda a explicar por qué razón eso está atrasadísimo. Pero ahora, 4 años después... Es un fallo de comunicación. No solo un fallo de comunicación, sino un fallo de ejecución, Jairo. Sí, un fallo. Porque usted tiene 4 años gobernando, y al cabo de 4 años completos, usted me está diciendo, no, que el contratista que estaba de hace 4 años... Que tiene la clave, que no lo puede pagar. Pero como, entonces, o sea, que si no se hubiera escandalizado, si no se hubiera escandalizado algún medio de comunicación sobre esto, entonces hubiera seguido con la llave y se hubieran quedado calladitos como quiera, porque nadie estaba diciendo nada. Es verdad, sí, un fallo. O sea, 4 años después usted me está diciendo, pero venga acá. Lo mismo pasa con el sector eléctrico. O sea, 4 años después está Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, anunciando y diciendo que se van a comprar medidores. Pero 4 años después, presidente. Sí, o sea, no. Está un poco difícil eso. O sea, entonces eso es atraso porque tú me dices eso. No, espérate, en 2021, tú me dices en 2022. Señores, no, espérense, que la pandemia, la cosa. Pero 4 años completos después, tú me estás diciendo que todavía hay escasez de medidores. Que todavía hay problemas de que no se está invirtiendo en redes y que por eso las pérdidas han aumentado. Pero estamos hablando de 4 años después. Entonces ya el presidente no puede estar hablándole al país de asuntos relacionados con algo que en el gobierno pasado. No, ya no. Que en el gobierno pasado. En el gobierno pasado yo tiene 4 años gobernando. Ya no. O sea, ya usted tiene que hablarme de lo que usted ha hecho, de lo que los funcionarios suyos han hecho para resolver tales o cuales cosas que ustedes heredaron del gobierno pasado. Pero sin argumentar que eso quedó pendiente. Pero pendiente, ¿y qué usted hizo en los 4 años entonces? Para resolver tal o cual situación que pudo haberse estado produciendo. Bueno, nosotros lo hemos mencionado aquí. Está bien que el primer año, ¿verdad? Estábamos patinando todavía. El segundo la pandemia, año, que todavía. La pandemia. Sí, pero ya a partir del 2022, mediados 2022, 2023 completo, 2024, que ya estamos ya concluyendo un periodo. Usted no puede hablar a mí de que en la gestión pasada. No. Ya no. Ya soy viejo. Ya no puede. Ya eso está manilo. Y uno, claro que le ha destacado sus cosas positivas, obviamente, porque claro que el gobierno ha tenido que gestionar crisis y, de hecho, gestionar la deuda pública ha sido un reto para esta gestión. Gestionarla con un incremento demasiado importante. Una cosa, pero lo que está mal está mal. Y hasta el argumento de la pandemia. O sea, claro que los gobiernos se agarran de toda la pandemia. Y digo los gobiernos porque también lo hacen en otros países. Sí, claro. Porque la pandemia afectó a todo el mundo. Entonces, no, que nosotros llegamos en medio de una crisis. Bueno, pero usted sabía que iba a llegar en medio de una crisis. Usted sabía que iba a llegar en medio de una crisis. Y usted sabía que le tocaba enfrentar esa crisis, que era la crisis de la pandemia. Entonces, la pandemia no se puede mencionar, el manejo de la pandemia no se puede mencionar como un logro de gobierno. Porque lo que se hizo con la pandemia era lo mismo que iba a hacer cualquier presidente que ganara tenía que hacerlo sí o sí. Sí o sí, porque eso fue lo que se hizo fue lo que decía el libro. Quedó bien, pero quedó bien. Quedó bien, pero lo que se hizo fue lo que decía el libro, Jairo. Sí, pero o sea, cuando el presidente Abinader llega al gobierno y se encuentra, o no se encuentra, sabía que iba a tener que enfrentar la pandemia, lo que hizo el presidente Abinader fue darle continuidad a lo que se estaba haciendo con respecto a la pandemia. Él no vino con una varita mágica ni con ideas nuevas, no. Vino con qué, con el procedimiento. Bueno, mire, el procedimiento es lo que se ha hecho es esto es lo que se le va a dar a continuación. En la parte fiscal y en la parte macroeconómica. Y en la parte macroeconómica también.
Sí. O sea, al final, bueno, llegamos, eso lo va a decir el presidente ahora, el 16 de agosto. Llegamos en medio de una crisis y superamos la situación de la pandemia. Ya tú Bueno, pero ya tú leíste el discurso, pues. eso que usted hizo también lo hubiera hecho Gonzalo, y también lo hubiera hecho Leonel, y también lo hubiera hecho Juan Curucucú. Cualquiera que hubiera llegado al gobierno, porque tenía que hacerlo, porque ajá. ¿Y qué iban a hacer? Entonces, no, estamos de brazos cruzados. No. Entonces, no fue que usted llegó como un superhéroe y resolvió o enfrentó de manera acertada, como lo hizo, el problema de la pandemia. Sí, usted lo hizo de manera acertada, como lo estaba haciendo el presidente anterior de manera acertada, y como lo hubiera hecho cualquier otro presidente que llegara. Entonces, ya eso no se puede presentar como logro de gobierno. Aquí lo que hay que presentar como logro de gobierno son los resultados actuales. ¿Cómo estamos ahora? Pero ya eso de el argumento de que llegamos a medio de una crisis de la pandemia, eso se acabó. Que el asunto de la inflación, eso se acabó. Pues ya usted tiene 4 años gobernando. De hecho, en la última semana, él ya bajó la guardia con ese tema. Y está mirando hacia el futuro. Ya te está hablando de reforma. Sí, ya Pero fíjate, bueno, que algo que hizo positivo. Claro que tenemos que aclarar algunas cosas sobre eso. El asunto este del decreto, el decreto Meta. Meta RD 2036. Eso es positivo. Sí. ¿Por qué es positivo? Porque está mirando hacia el futuro. Claro. Está mirando hacia el futuro. El presidente también, ya no me mira al pasado, ya. No me argumente. Cualquier deficiencia que tengamos en el presente, no me la justifique con el pasado. Es posible. Entonces, ¿es posible la meta 2036? La meta de duplicar el PIB. Es posible. Sí, es posible. Pero no tampoco por un asunto de gestión. Ok, tipo, porque entonces explica. Porque no. Justifica tu respuesta, como dicen. No, porque diga sí o no y justifica su respuesta. Justifica su respuesta. Okay. La meta 2036, sí. RD 2036, tiene como objetivo principal duplicar el Producto Interno Bruto dominicano. El tamaño de la economía. El tamaño de la economía. Si estamos produciendo 20, hay que producir 40. Hay que producir 40 de aquí al 2036. Ahora, es decir, de aquí a 12 años. A 12 años, 2036. Porque yo te digo son 3 periodos. Yo te digo a ti que es posible. No es porque, bueno, es posible porque se va a hacer un esfuerzo. Es posible porque eso es lo que ha venido ocurriendo en la República Dominicana durante los últimos 30 años. Exactamente. Cada 10 años el Producto Interno Bruto se duplica. Exactamente. Desde 1991 al año 2001, 10 años, el Producto Interno Bruto se duplicó. Del año 2002 al año 2012, 10 años, el Producto Interno Bruto se duplicó. Se duplicó. Del año 2012-13 al año 2023, también 10 años, el Producto Interno Bruto se duplicó. Por lo tanto, es lógico que del año 2024 al año 2034 o 35 el Producto Interno Bruto se va a duplicar. Te tengo un problema. Te tengo una pregunta. No hay ahí una meta. Esa no es una meta difícil de alcanzar. Okay. Incluso el presidente lo que se ha puesto es una meta que él sabe que se va a alcanzar. Y por eso entonces va a llevar el mérito. Una pregunta. Entonces, el problema o el reto no es duplicarle el PIB. No. Son las otras cosas que él ha prometido amarrada a esa para garantizar una duplicación del PIB. ¿Entiendes? Sí, eso sí. Incluso tiene que ver con las reformas, porque fíjate que yo te estoy hablando de que aquí se ha venido duplicando el Producto Interno Bruto cada 10 años en los últimos 30 años. Pero eso se debe en gran medida a las reformas estructurales que se comenzaron a aplicar a partir del año 1992. Esa reforma del 92. Entonces nosotros tenemos 30 años de prosperidad, Jairo. 30 años de prosperidad. Esos 30 años de prosperidad se deben a la reforma del 92. Quizás ya al cabo de 30 años se necesitan nuevas reformas. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente Abinader para garantizar que se siga cumpliendo ese ciclo de duplicar el PIB cada 10 años, como se viene produciendo en los últimos 30 años, es hacer que se aprueben las reformas estructurales que necesita el país. Bueno, pero yo veo como reto, por ejemplo, él dice eliminar la pobreza extrema. O sea, eso es un reto al 2036. Sí. O sea, el crecimiento económico, traducirlo en desarrollo humano. Y eso es un reto. Eso es difícil. Eso sí es reto. No, y eso es difícil. Porque la desigualdad es realmente un reto no de nosotros, sino te digo que es difícil hasta de economía desarrollada. El gobierno del presidente Luis Abinader ha logrado reducir la pobreza monetaria. Sí. La pobreza monetaria, no la pobreza extrema. Ha logrado reducirla a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia, exactamente. Sin embargo, la pobreza extrema no se ha reducido a los niveles que teníamos antes de la pandemia. O sea, el proceso de reducción de la pobreza extrema en esta gestión de gobierno ha sido mucho más lento.
que en gobiernos pero también es más anteriores. difícil. No, Es más difícil. sí, es más difícil, pero lo que te quiero decir con eso. Partiendo de la base de donde venimos nosotros. No, o sea, no, pero que no. Porque hay una coyuntura en contexto que no te ha ayudado. La inflación es un problema. Sí, pero está bien, pero lo que te quiero. Es un problema. Pero a lo que me refiero es, Jairon, a que ciertamente eso sí es difícil. Sí. O sea, alcanzar esa meta de eliminar la pobreza extrema de aquí a 12 años, eso sí es difícil. Ojalá se logre. Ojalá se logre. Pero esa parte. Hay otros aspectos que dependen de la voluntad. Porque la transparencia y la corrupción es voluntad. La pobreza, ahí es acción. Sí, acción. Acción tiene que ser en el terreno. En el terreno. Pero, lo de la corrupción, la institucionalidad, el fortalecimiento institucional, eso tiene que ver con voluntad. Voluntad. O sea, eso lo puede hacer cualquier gobernante que quiera hacerlo. Que quiera. Ahí no puede decir que no, que fue que tuvimos un problema, que llegaron, que la inflación internacional, nada de eso. Es un asunto de voluntad. Porque la estabilidad macroeconómica sí te va a ayudar a ti a eliminar la pobreza extrema si tú logras controlar variables como la inflación. Exacto. Porque la inflación... Que no se te presente una crisis Eso inesperada. te iba a decir, o sea, eso sí es realmente un problema. Porque tú dices, bueno, que no haya corrupto o que no haya corrupción o la corrupción al mínimo, porque la corrupción no se elimina en ninguna parte del mundo, pero la corrupción al mínimo y que haya un empoderamiento real de la población de vigilar a sus gobernantes para que haya menos corrupción, que el Ministerio Público haga su trabajo realmente como es, que procure justicia, el procurador, la Procuraduría, que procure justicia. Eso es posible porque eso se hace con voluntad. Para reducir la pobreza extrema en 12 años, bueno, ese sí yo creo que es el verdadero reducirlo reto. no, de reducirlo sí se puede. Ahora eliminarla. Es decir, aquí no hay pobreza extrema, eso es difícil. Porque además, fíjate algo, Jairon, con relación a la pobreza extrema hay un problema que el gobierno no está haciendo nada para resolverlo. Y si no se resuelve eso, como quiera vamos a tener pobreza extrema. De eso voy a hablar cuando retornemos de este cambio. Volvemos en breve.